Que el Señor los bendiga, hermanas. Es un gozo y un privilegio y también pues una grande responsabilidad el poder compartir la palabra del Señor con ustedes y el poder pues saludarles por medio de este medio. Han sido días pues de estar cada quien en nuestro hogar, cada quien pues con nuestra familia, y pues es un gozo el poder compartir este tiempo juntas. Y voy a pedirles que abramos la escritura ahí en Isaías capítulo 9, versículo 1 al 6. Vamos a estar dando lectura a esta parte de la escritura que vamos a estar estudiando. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Vamos a estar llevando este tiempo en las manos del Señor, pidiéndole que el Señor sea el que tome el control de este tiempo. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos acercamos ante ti agradecidas, Dios, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, Dios, por medio de este medio, Señor. Te pedimos, Padre, por esta palabra que va a ser expuesta, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de mi vida, Señor, que tú traigas a cada una de nosotros, Señor, esa palabra que podamos, que puede traer paz, que puede confortar nuestra alma, Señor. Tú conoces cada una de las circunstancias que estamos viviendo, Señor, y que algo, Señor, de lo que podamos ver en tu palabra, Señor, pueda tocar nuestro corazón, pueda llevarnos, Señor, a una reflexión de tu palabra, Señor, a una reflexión, Señor, de nuestro día a día. Gracias, Señor, y rogamos, Padre, que tú tomes el control de este tiempo. Amén. Le puse como título a esta parte a esta reflexión de la palabra: luz les resplandeció. Y quisiera que iniciáramos pensando en cuando se va la luz en nuestra casa, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Quizá ahorita dicen, no, pues ¿cómo te voy a decir que siento, qué es lo que se me viene a la mente? Pero pensemos un poquito, ¿qué es lo que se me viene a la mente cuando se va la luz? Quizá lo primero lo que nos preocupamos es la comida del refri se va a echar a perder, o tenía la lavadora llena y ahora cómo lo voy a hacer. Entonces ahí quizá como amas de casa, algo nos va a preocupar cuando vemos que de pronto la luz se va. Y por lo general, cuando experimentamos un apagón o un día sin luz, que de pronto se nos va la luz, yo creo que lo que experimentamos son emociones negativas. Yo creo que ninguna vez hemos dicho, oh, qué padre, se fue la luz. En algún momento quizá ya cuando vemos que no viene decimos, bueno, pues vamos a disfrutar de las estrellas, tratamos pues de buscar el lado bueno de ese momento, pero lo primero que nos viene son quizá emociones negativas. Entonces quisiera que si pensamos un poquito en esto, en todo lo que nos hace sentir, las emociones que experimentamos en un apagón, en que podamos sentir, recordar esas emociones que hemos sentido en algún momento. Y el primer punto de esta reflexión de la palabra lo vamos a centrar ahí en el versículo 1 y 2, y dice, mas no habrá siempre oscuridad. Si alguien nos dice cuando se nos va la luz y
alguien nos dice, no, no va a haber siempre oscuridad, o quizá nosotros ya sabemos que no va a haber siempre oscuridad, no sabemos si va a volver en 10 minutos, si va a volver en 1 hora, si va a volver en un día o en 2 o 3, pero sabemos que la luz va a volver. Entonces, aquí en esta parte de la escritura nos da esta esperanza. Dice, mas no habrá siempre oscuridad. ¿Qué es oscuridad? Buscaba en el diccionario. Dice que oscuridad es falta o escasez de luz para percibir las cosas. Y aquí en Isaías capítulo 9, versículo 1 al 2, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción en el tiempo que le vino, en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces, si vemos aquí que nos dice, mal no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción. Entonces, aquí en esta parte de la escritura, una de las cosas que vemos es, esta es una profecía revelada a Isaías durante el reinado del rey Acaz. El rey Acaz, él fue uno de los reyes considerados como malos. Él hacía cosas muy terribles hacia el pueblo, y este fue un tiempo de oscuridad para el pueblo de Israel. Entonces, esta profecía fue revelada a Isaías en ese tiempo de oscuridad. Y esta profecía también nos hace referencia a la primera venida del Señor. Porque cuando el Señor vino, cuando Él vino, se cumple esta profecía. Se cumple esta profecía que dice que más no habrá siempre obscuridad. Entonces, cuando el Señor Jesús viene y muere por nosotros en la cruz del Calvario, se cumple esta profecía de parte del profeta Isaías. Y quisiera que pensáramos si en algún momento de nuestra vida nosotros nos hemos sentido en oscuridad. Quizá alguien pueda decir, no, pues es que si estamos en la luz no podemos experimentar un momento de oscuridad. Es que si estamos así no puedo decir que estoy en oscuridad. Pero quisiera que sinceramente viéramos si en algún momento nos hemos sentido en oscuridad. ¿Hemos experimentado angustia y aflicción? Porque si ha sido así, pues esta promesa del Señor es para nosotros. Voy a comentarles lo que encontré, que es un significado de angustia. Dice, angustia es adversidad, aflicción, calamidad, dolor y miseria. Y yo creo que en la vida podemos experimentar angustia y aflicción, pero algo que el Señor nos promete, Él no nos promete que no vamos a pasar esas cosas. Él nos promete que no vamos a quedarnos ahí, que no siempre habrá oscuridad. Si pueden buscar ahí en su Biblia o escuchar una promesa del Señor, aquí la encontramos en el Salmo 9:9. Dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Entonces, ¿qué es un refugio? Un refugio, según el diccionario, dice, es un lugar adecuado para refugiarse. Es un asilo, es una acogida o amparo. Entonces, el Señor nos da esta grande promesa, dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de la angustia. Yo creo que el experimentar angustia, quizá ahorita en momentos pudiéramos experimentar episodios de angustia porque no sabemos cuándo va a terminar todo esto. Escuchamos noticias tristes, noticias lamentables por un lado, por otro. Y a veces quizá nuestra humanidad nos hace sentir angustia. Pero el Señor nos dice en este salmo que Jehová será refugio del pobre y será nuestro refugio en el tiempo de angustia. Entonces, algo que nosotros podemos ver aquí en la palabra de Dios es que en los momentos difíciles de la vida
Dios es nuestro refugio, es nuestro lugar seguro. Y avanzamos ahí en el versículo 2 de Isaías capítulo 9, y dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y si analizamos esta escritura, dice ahí, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y yo creo que hay momentos en nuestra vida en los que nosotros podemos sentirnos que estamos en tinieblas. Quizá cuando la enfermedad viene a nuestra vida y no encontramos pues algo que lo solucione, algo que solucione rápido esa enfermedad, podemos sentirnos que estamos en tinieblas. O cuando muere un ser querido, cuando las circunstancias no están, pareciera que estuvieran en nuestra contra. A mí me llama mucho la atención que dice el pueblo que andaba en tinieblas. Y también dice ahí, dice: los que moraban en sombra de muerte. Me llama la atención que la palabra morar, fui a buscarla también ahí al diccionario, y dice morar, que dije, pues morar no es algo en lo que está de pasadita. Morar es, y el diccionario dice residir, vivir habitualmente en un lugar. Y pudiéramos decir, pues ¿quién va a querer morar en un lugar de sombra de muerte? Pues yo creo que nadie quisiéramos morar en un lugar de sombra de muerte. Pero a veces es parte de nuestra vida. En algún momento nos va a tocar experimentar un momento así. Y al menos podría decirles de mi parte, yo creo que todos han estado, pues saben de las circunstancias que nos ha tocado vivir. Y pues recientemente vivimos la pérdida de nuestra bebé. Y algunos les he comentado, yo digo, cuando nos dijeron, cuando perdimos a nuestra segunda bebé, a Rebeca, que el doctor me dice: tu bebé se murió. Yo casi vi que mi visión se oscureció, vi el consultorio más oscuro de lo que estaba. No sé si fue mi mente o si realmente el consultorio estaba oscuro, pero uno entra en ese lugar de sombra de muerte. Y ahora que vivimos la pérdida de nuestra pequeña, de Abby, al verla yo en mis brazos y ver cómo el color se iba yendo de su pequeño cuerpo, y estaba rodeado de otras cunitas con otras incubadoras con otros bebés, y parecía que yo veía que los bebés brillaban de lo rosado que estaban al ver yo a mi pequeña sin ese brillo, sin esa vida en su cuerpo. Y sentir que caes en un lugar de sombra de muerte es algo que solo el Señor nos puede ayudar a librar, que solo el Señor, Él promete que veremos gran luz, porque dice ahí su palabra: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esta palabra se ha cumplido con la primera venida de Cristo. Hemos recibido la salvación, y esta palabra se sigue cumpliendo en nuestras vidas cuando nosotros enfrentamos pruebas en la vida, cuando nosotros experimentamos una pérdida, cuando experimentamos algo que nos hace sentir en oscuridad. El ir a Jesús nos hace ver esa luz, nos hace esa luz nos hace ver a Jesús en medio de la prueba, nos hace ver que si estamos cercanos al Señor, el Señor va a confortar, el Señor va a sanar, el Señor va a darnos esa libertad de poder vivir a pesar del dolor que hay en nuestro corazón, a pesar de que las cosas pareciera que no se solucionaran. El ir a Jesús nos da esa luz, nos da esa paz, esa tranquilidad que el Señor ha prometido a nuestras vidas. Y el punto número 2 es: aumentará nuestra alegría. Y este punto está basado en Isaías capítulo 9, versículo 3 y 4, que dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría.
Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Quisiera que pensaran un poquito si en la vida han tenido momentos en los que les sea difícil sentir alegría. Yo creo que la mayoría me va a decir que sí ha habido al menos algún momento en el que es difícil experimentar la alegría. Y ahí en el versículo 3 podemos ver, dice, ¿qué nos dice el Señor? Dice, y aumentaste la alegría. Entonces una promesa que el Señor nos da es que Él va a aumentar nuestra alegría y que Él nos hará sentir ese gozo. ¿Qué nos dice? Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. ¿Qué es la siega? Es cuando la cosecha se levanta. Imagínense cuando alguien siembra y recoge una gran cosecha. Es un gozo. Nosotros en la casa tenemos una higuera y hemos recogido, yo creo que alrededor de unos 7, 8 higos. Y uno una semana y luego a lo mejor pasan 2 semanas y recogemos otro. Y es un gozo el poder recoger un higo y nos repartimos un pedacito cada quien para poder disfrutar de ese fruto que nosotros tenemos en nuestro hogar. Y me imagino que el gozo de cuando alguien levanta una gran cosecha, pues es un gozo tan grande lo que al ver el fruto de su trabajo. Y dice, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Como se gozan cuando reparten los despojos. Los despojos era cuando había una batalla y el pueblo ganaba. Entonces ellos se llevaban como cosas de valor. Se llevaban oro, se llevaban ganado. Y cuando era repartido esos despojos, ellos experimentaban un gozo. Entonces hace referencia aquí el profeta a que experimentarán ese tipo de gozo, ese tipo de alegría. Y en el versículo 4 nos dice, tú quebraste su pesado yugo. ¿Qué es un yugo? Un yugo es un instrumento fabricado para construir una yunta. Se suele calificar como un yugo al trabajo o esfuerzo pesado, a las cargas o ataduras. Y aquí también este versículo nos habla de la segunda venida del Señor, cuando ya se culminará todo esto, cuando ya va a ser quitado por completo todo yugo de nuestra vida. Y también en parte se va cumpliendo cuando nosotros experimentamos un yugo, porque a veces hay situaciones en la vida que se pudieran convertir en un yugo o en una carga difícil de sobrellevar. Quizá a veces nos sea difícil el lidiar con ciertas cosas con los hijos o con alguna enfermedad o con alguna situación que pareciera no resolverse, pudiese convertirse en ese yugo, en esa carga que nos está tocando llevar. Pero Dios nos promete que Él va a quebrar ese yugo con su venida y que Él va a quitar toda esa carga. Yo creo que a través de la vida vamos experimentando diferentes yugos, pero también encontramos una promesa ahí en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿qué nos dice aquí el Señor? Dice, llevad mi yugo. ¿Cuál sería el yugo del Señor? Pues vivir una vida agradable a Él. ¿Cómo podemos saber de qué forma el Señor nos pide que vivamos? Yendo a la palabra. Ahí nos dice cómo podemos ser una buena esposa, cómo podemos ser un siervo de Dios, cómo podemos ser hijas de Dios, cómo podemos ser una buena madre, buena esposa. Ahí encontramos todo un manual, por así decirlo, de cómo podemos ser como el Señor quiere. Y también el someternos al Señor, el someter nuestra carne. Sabemos que muchas veces sabemos qué es lo que el Señor quiere de nosotros, pero nuestra carne nos hace anhelar otras cosas o nos hace querer hacer nuestra propia voluntad. Y también el aceptar la voluntad del Señor sobre nuestras vidas, venga lo que venga, es parte de eso, de llevar el yugo del Señor sobre nuestras vidas. ¿Y qué nos dice? Aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón. Yo creo que aquí el Señor nos está dando una grande tarea, el que nuestro corazón llegue a ser como el corazón de Jesús, que llegue a ser un corazón manso, un corazón humilde de corazón. ¿Y qué nos dice? Hallaréis descanso para vuestras almas. Y yo creo que muchas veces nuestra alma llega a cargarse tanto. ¿Pero qué nos dice el Señor aquí? ¿Cómo vamos a encontrar descanso? Aprendiendo del Señor, aprendiendo a ser manso, a ser humilde de corazón, yendo al Señor, entregando nuestra carga, y de esa forma vamos a encontrar ese descanso, esa paz que nuestro corazón necesita. Y el punto número 3 es: recibiremos la promesa. Y aquí vamos a dar lectura a Isaías capítulo 9, en el versículo 5 y 6. Y el versículo 5 nos dice: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este versículo nos hace referencia a eso que lleva encima un guerrero en la batalla. Nos dice que eso ya no va a ser relevante. Todo lo que nosotros ahorita estamos cargando, quizá lo que hemos vivido, todas las cosas que nos han ido formando, eso se va a reducir a la nada. Dice, será reducido a fuego, se va a desvanecer. Entonces, así cuando nosotros, con todo eso que venimos cargando, todo eso que nos da un peso sobre nuestra vida, va a ser reducido a cenizas en el fuego. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. Ahorita nos toca quizá lidiar con el dolor, con emociones que a veces nos quieren hacer ahí alguna jugada, pero el Señor, ¿qué nos dice? Deja tu carga en mí, dame tu yugo y lleva mi yugo, de ser como yo quiero que tú seas, de que dejes guiarte por mí, que dejes que yo amolde tu vida, amolde tu corazón. Y ahí en el versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces aquí en el versículo 6 vemos la promesa de Cristo, que esa promesa se ha cumplido. El Señor envió a su Hijo a morir por nosotros para que nosotros podamos tener salvación, para que nosotros podamos vivir una vida en plenitud en Cristo. Y ahora también pues esperar esa segunda venida del Señor, esperar cuando el Señor venga. Y en la segunda parte del versículo nos dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, la salvación ya la hemos recibido y estamos encaminados a cuando el Señor venga, ir y disfrutar completamente de esa vida eterna, de esa salvación que el Señor nos ha dado. Y tenemos una esperanza aún en medio de las adversidades, de las pruebas del día a día. Y lo vemos reflejado en estos nombres que se le designan a Dios, al Señor, que nos dice, Dios es nuestro consejero. ¿Qué es un consejero? Es que Él está atento a nuestro clamor. Él está atento a cuando nos sentimos confundidas, cuando nos sentimos que no podemos más. El ir al Señor y entregar eso que nosotros, esa confusión, eso que no sabemos cómo vamos a resolver las cosas. Dios es nuestro consejero. Dios es fuerte. Él nos da la fuerza para salir adelante en medio de la prueba. Él es Padre eterno. Él tiene cuidado de nosotros. Él no nos abandonará. Él es nuestro Padre eterno. Y con ese amor debemos acercarnos a Él y dejarnos llevar en los brazos de nuestro Padre.
Y dice, es el príncipe de paz, que Él es quien trae paz a nuestro corazón afligido. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que a lo mejor alguien no va, si alguien nos ve, no va a entender cómo podemos experimentar una paz en medio de la circunstancia que estamos viviendo. Pero recordemos que la paz que el Señor da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y quisiera que reflexionáramos sobre esta parte de Isaías y que nosotros en momentos cuando haya circunstancias que parezca un tiempo de oscuridad, siempre tengamos en nuestra mente que el Señor va a traer esa luz, que Él traerá su luz y que Él va a resplandecer en medio de su pueblo. Que cuando nos sea difícil sentir alegría, el Señor va a traer alegría a nuestra vida a pesar de las pruebas. Vamos a poder experimentar una alegría que solo el Señor da. Y también que el Señor nos ayuda a llevar el yugo. A veces nos llegamos a sentir como madres o esposas o hijas de Dios con un yugo sobre nuestro hombro que nos hace sentir culpa. Quizá que algo no lo estamos haciendo bien, que aquella hermana parece que está llevando las cosas mejor con su esposo, con sus hijos, y a veces es una carga que el enemigo viene y trae a nuestras vidas, y el Señor nos dice, hey, déjame esa carga a mí, déjame esa carga, y tú pon tus ojos en mí, en cómo quiero yo que tú seas como madre, como esposa, como mi hija, de qué forma quiero yo que tú veas por las demás personas, y el Señor nos va a ir guiando en de qué forma Él quiere formar nuestras vidas, Él quiere formar nuestro corazón, y Él nos pide que aprendamos de Él. Que nos decía ahí en la Escritura, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y es un gozo para mí el que me hayan dado esta oportunidad, y pues seguimos adelante en el camino del Señor, hermanas, y vamos a orar para que esta palabra, pues el Señor trabaje en la vida de cada una de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, Dios, por tu cuidado, por tu protección. Te damos gracias, Señor, por tu escritura y por las grandes cosas, Dios, que tú dejaste plasmadas ahí en cada uno de los versículos, Señor. En esta hora, Padre, tú conoces cada uno de nuestros corazones. Tú conoces, Dios, si alguno de nosotros estamos experimentando momentos de oscuridad, Dios, o momentos de angustia, o si estamos confundidos, Señor, con alguna circunstancia. Tú conoces, Padre, nuestros corazones, y te ruego, Padre, si alguno de nosotros, Dios, está pasando alguna situación difícil, Señor, que podamos ir a ti, Dios, que podamos ir a ti y ver esa luz resplandeciendo en nuestras vidas, que podamos ir a ti, Señor, y entregar nuestras cargas, Dios. Dice tu palabra, que tu yugo, Señor, es más ligero, Dios, que podamos dejarnos caer en tus brazos, que podamos dejar que tú nos sostengas, Señor, y que dejemos de luchar con nuestras propias fuerzas. Gracias, Señor. Sigue trabajando, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, en nuestro hogar, con nuestra familia, Señor. Y danos la luz, Señor, de hacia dónde tú quieres que nosotros estemos enfocando nuestras vidas, estemos trabajando con nuestras familias, y que cuando nos volvamos a ver, Señor, podamos vernos, Señor, victoriosas y llenas de alegría y de gozo que solo tú das. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.